Hola y bienvenidos a las 11 jornadas de Jefrema. Hoy es el segundo día de las ponencias y soy Ken O'Keefe, soy el moderador de hoy y me gustaría decir gracias a Silvia Rubio, quien ayer fue la moderadora y hizo muy bien y intentaré hacer lo mejor que puedo y gracias de antemano por la paciencia con el español mío. Pues ah, hoy es el segundo día y tendremos tres ponencias. El primero empieza ahora a las 4:30, el segundo a las 6 y el tercer a las 7:30. Y mañana hay una ruta por la ciudad universitaria y también el domingo hay otra ruta por el Cerro Garabitas. Y si le gustaría ficharse, se puede hablar con la gente de afuera en la mesa de Jefrema. Pues voy a empezar a presentar él quien va a presentar a nuestro ponente. ah, es don Luis Antonio Ruiz Casero y la presentación es Sin lustres, sin gloria, Toledo y Guadalajara, frentes olvidados de la guerra civil. Empiezo ahora a presentar a él quien va a presentar a don Luis. Uh, Jorge Morín de Pablos. Es doctor en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Su tesis doctoral sobre la época visigoda en el occidente de la Meseta Norte obtuvo la calificación de Premio Extraordinario Nacional. En la actualidad es director del Departamento de Arqueología de Audema. Desde ese puesto ha dirigido más de un centenar de excavaciones arqueológicas en yacimientos desde el Paleolítico hasta nuestros días en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, País Vasco y región de Murcia, así como en el extranjero, Italia, Portugal, etc. Los resultados de dichas intervenciones se han publicado en monografías y artículos escritos en castellano, catalán, gallego y euskera. Es autor de un buen número de libros desde la prehistoria a la edad contemporánea y autor de innumerables artículos en revistas nacionales y internacionales, congresos internacionales, nacionales y regionales, en castellano, inglés, francés, portugués y alemán. Entre sus excavaciones y trabajos encontramos muchos relacionados con la Guerra Civil Española. En el año 2000 excavó el yacimiento de Casas de Murcia en la vía de Vallecas como parte de los trabajos previos al trazado de la línea de alta velocidad desde Madrid a la frontera francesa. Entre otros importantes hallazgos de épocas anteriores, catalogaron una estructura defensiva que formaba parte del dispositivo de defensa republicano en el sector sur de Madrid. Esta excavación dio comienzo a un nuevo ciclo de investigaciones sobre la Guerra Civil Española en Madrid, Toledo y Guadalajara. Sin duda, estamos ante uno de los mayores expertos en arqueología en la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional, con importantes trabajos relacionados con la guerra civil. Les dejo con nuestro invitado Jorge Morín de Pablos, quien nos va a presentar a Luis Antonio Ruiz Casero y su nuevo libro. Bueno, muchas gracias. Para mí, supongo que para Luis es un honor estar aquí, ¿no? Porque en el fondo una andadura
en mi parte vital, ¿no? Que es el estudio de la arqueología de la guerra civil y de la posguerra, empezó ahí, ¿no? En los años 2000 y va ligada, pues, sin duda, pues a Gefrema, ¿no? Ahí en esos años un poquito después empezasteis vosotros, en el 2001-2002, ¿no? Y luego, bueno, pues habéis tenido esa voluntad siempre de difusión a través de vuestro boletín, ¿no? Que me acuerdo de los primeros, siempre los veíamos, bueno, como un aire fresco, ¿no? Yo realmente en esos años todos tirábamos de las monografías de Bande, que ahora Luis va a machacar, ¿no? Pero bueno, realmente el aire fresco pues fue ese libro de Montero, de Paisajes de la Guerra, y cuando llegaban vuestros primeros números, ¿no? Que realmente pues era aire fresco, ¿no? En una bibliografía muy manida, ¿no? Y ya muy poco original. Y bueno, yo aquí ya soy una persona que estoy casi en discount de mi vida científica, ¿no? Me quedan pocos años y realmente presentar hoy a Luis Antonio Ruiz Casero, pues para mí me hace mucha ilusión porque es un joven investigador, ¿no? Es la sangre nueva, ¿no? Que va a cambiar y debe cambiar la historiografía española en un tema que siempre se ha supuesto como delicado, ¿no? Pero que hemos vivido un poco mucho de los tópicos. ¿Qué sería Luis Antonio Ruiz Casero? Pues yo creo que la formación de todos pues nos marca, ¿no? Yo fui arqueólogo, ¿no? Y me marcó. Primero trabajé con los objetos, luego con los contextos, luego con los paisajes, aunque nunca perdí la voluntad de ser historiador, ¿no? Nosotros construimos historias, intentamos acercarnos a los hechos del pasado con la mayor objetividad, a través de las fuentes primarias, de la cultura material. Luis Antonio Ruiz Casero pues es un historiador, ¿no? Formado en la Universidad Complutense de Madrid. Criticamos mucho el sistema educativo español, pero nosotros somos hijos de ese sistema educativo. Tendrá fallos y debe reformarse, pero si somos lo que somos, pues es gracias a nuestras profesoras y nuestros profesores que nos educaron, ¿no? Para ser críticos, combativos y plantearnos cambiar las cosas. Luis fue historiador y se conocía, yo creo, bien las fuentes primarias, pero también supo ver como joven investigador que la arqueología le ofrecía unas nuevas posibilidades, ¿no? Un registro no manipulable, aunque no creo que haya nadie más manipulable, más manipuladores, ¿no? Que los arqueólogos y las arqueólogas, que somos muy manipuladores de las cosas, aunque el registro es como es, ¿no? Y bueno, tuvo una formación post universitaria, ¿no? En un máster en la Universidad de Alcalá, con unos colegas, la doctora Mimi Bueno y Rodrigo de Balbín, ¿no? Y bueno, y ahí un poco ya nuestra vida, mi presentación va a ser un poco en paralelo, ¿no? A nuestra experiencia vital. Nosotros estábamos trabajando en esos momentos en un proyecto de investigación en el que buscábamos encontrar los primeros cigarrales, esas casas de campo de las élites toledanas en la Edad Moderna, en el siglo XVI, y estábamos trabajando allí en el cigarral de Gregorio Marañón, que era sobre un antiguo cigarral de un erasmista español, ¿no? Y bueno, también en el cigarral del duque de Bailén, ¿no? Que había pertenecido antes al arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga, ¿no? Allí nuestro objetivo era el conocimiento del Renacimiento y nos encontramos, pues efectivamente, con los vestigios de la guerra, que parecía que en Toledo, pues el Alcázar había sido omnipresente. Allí nos vino Luis, que era un historiador, que había hecho ya su máster de arqueólogo, pero bueno, allí se pudo foguear en el campo, ¿no? Entonces allí, pues las mismas dudas que teníamos nosotros, pues las tuvo él. Él fue mucho más allá, a pesar de que era mucho más joven, ¿no? Y estaba iniciando su formación. Y bueno, en ese año que era en 2012, ¿no? 2013, ¿no? Él ya enfocó su TFM, ¿no? A una parte, ya se dio cuenta de que había una vida más allá del Alcázar, ¿no? Después del episodio del Alcázar, en esos frentes que parecían que habían acabado a finales de septiembre, ¿no? Del año 36. Y bueno, ya enfocó un trabajo de esto de fin de máster que se llamó Los combates al sur del Tajo, ¿no? Desde una perspectiva patrimonial. Luego ya ahí, bueno, nosotros seguimos trabajando, ¿no? Y sacamos nuestra monografía, pero yo creo que también como historiadores, a veces, o arqueólogos, los españoles somos muy dados al tema de la erudición y nos olvidamos del aspecto más importante. No es el caso de la asociación, de ustedes, ¿no? Que siempre han apostado por la difusión, ¿no? De acercarse al mayor número posible de personas. Y ya en el año 2015, Luis le dio una vuelta a uno de estos episodios de su libro, ¿no? Que es el segundo, ¿no? Que es esa ofensiva, ¿no? Que se hace en mayo del 37, ¿no? Para ampliar la cabeza del puente, ¿no? Y expulsar a las posiciones republicanas que generaban problemas en la fábrica de armas. Sacó un librito más divulgativo que se llamaba Más allá del Alcázar. Bueno, ahí hemos seguido trabajando, ¿no?
nosotros con él, no solo en Toledo, sino también en Guadalajara. Él ha seguido colaborando no solo con nosotros, sino pues yo creo que prácticamente con la totalidad de equipos, ¿no? Con los de Rubival, con los de mi amiga que nosotros excavamos en Casa de Murcia por mi colega Amalia Pérez Juez, ¿no? Que había sido profesora de Boston University, y pues nos dijo, en Estados Unidos se excavan los restos de la guerra civil, incluso se hace en parques arqueológicos, y bueno, pues eso en la España de los años finales de los 90 era visto un poco con escepticismo, ¿no? Y bueno, fue por ella por lo que excavamos esas trincheras en su día. En este devenir que han pasado todos estos años, también hemos ido trabajando. El haber trabajado en la Academia de Infantería nos permitió localizar los planos de campaña de Cipriano Mera, conocer bien los frentes de Guadalajara, y Luis en ese siempre saber inquieto, ¿no? Pues cuando montábamos, por ejemplo, el Museo de Brihuega, ¿no? Pues hacer un estudio exhaustivo, ¿no? De lo que viene a suponer no la batalla de Guadalajara, que es bien conocida, ¿no? Sino el episodio del Palacio de Ibarra, ¿no? Bueno, pues ir un poco desmenuzando todos esos momentos entre Madrid y Guadalajara. Eso derivó, pues estamos hablando de 2013, su tesis la leyó en plena pandemia, ¿no? Pues son casi 10 años, pues le dio tiempo, bueno, pues a desarrollar, a profundizar, ¿no? En muchos de esos espacios en los que habíamos trabajado nosotros, el equipo de Rural en Habana, pues bueno, profundizar siempre con una visión, yo creo, muy por encima de la nuestra, ¿no? Es decir, como historiador, magnífico conocedor de las fuentes primarias, de las que se conocen, de las que están inéditas en los archivos, es un incansable investigador, un magnífico arqueólogo, ¿no? De generar nuevos datos para la investigación, y sobre todo un magnífico conocimiento del territorio. Y luego yo creo que también una de sus cualidades es el entender bien la realidad política en el que está inmerso nuestro conflicto, porque claro, es un conflicto bélico, pero tiene unas realidades políticas nacionales e internacionales que te permiten entender esos acontecimientos. Yo creo que eso hace de él pues un historiador realmente excepcional, y realmente en un plazo corto de tiempo. Es un joven investigador, ¿no? En menos de 10 años. Yo he leído su tesis doctoral porque tuve la suerte de poder corregirla, y ya me di cuenta pues, que para hacer una tesis doctoral era bastante amena, introducía las fuentes primarias, ¿no? Para que fuese bastante más ligera y tuvieras de primera mano. Y bueno, era un texto que se alejaba bastante de la militaria tradicional española, y bueno, pues cuadraba bastante bien con lo que conocíamos de estos libros del mundo anglosajón, ¿no? Que triunfan en nuestras librerías, ¿no? De Bibur y compañía, y que están ahí. Bueno, pues es para conocer un poco yo creo que este libro, pues con bastante más sentido crítico, ¿no? Que este autor, por ejemplo, que he citado. Y aquí, bueno, pues estaría el libro, que yo creo que la mejor presentación siempre es anímense a leerlo, ¿no? Y bueno, ya el propio título es Sin lustre y sin gloria, ¿no? Y bueno, estamos ahí en dos espacios que parece que después de un determinado momento inicial se ha acabado y no pasa nada, y sin embargo, pues están pasando constantemente cosas, ¿no? Cosas, movimientos, cambios de tácticas, y luego sobre todo se agrupan o participan muchísimos contingentes, y prácticamente habían pasado totalmente desapercibidos para esa historiografía que hablábamos al principio de los años 90 de Bande, ¿no? Que estaban ahí en esos manuales, ¿no? Del Instituto de Cultura Militar, y que todos tenemos en casa. Y luego, bueno, pues siempre decimos un poco realmente el valor es acercarnos a la Guerra Civil Española, que hemos escrito miles y miles de líneas, pero seguimos teniendo novedades, ¿no? Desde unos frentes quizá poco conocidos. Incluso ya les anticipo que el libro queda, digamos, nace un poco ya pasado, ¿no? Porque Luis en esta faceta de conocimiento, pues ahora está trabajando, digo, yo trabajo con él, ya no él conmigo, ¿no? Sino yo con él, en los frentes de montaña, ¿no? De la zona norte de Madrid, de la zona de Somosierra, que yo creo que también nos permite entender un poco la guerra desde otras perspectivas. Está muy bien secuenciada en diferentes capítulos, ¿no? Pues por ejemplo, del episodio del perro de los palos, ¿no? Pues enemigo a las puertas, ¿no? O bueno, pues el tema de la Costa de la Reina, ¿no? En el barro de Verdún. Y luego yo creo que hay un tema importante, ¿no? No solo es conocer nuestro conflicto, sino a veces entender qué está pasando en otros, ¿no? Bueno, es obvio
que ahora, por ejemplo, en este conflicto que tenemos en suelo europeo, ¿no? Entre Ucrania y Rusia, pues estamos viviendo situaciones muy parecidas a la de guerra civil en cuanto a pruebas de armamento, de vender toda la chatarra que no queremos en nuestros ejércitos, que ya lo se vive aquí, pero incluso ahora que estamos en esos frentes secundarios de Ucrania, ¿no? Donde las posiciones están atascadas, pues está claro que se está haciendo un uso masivo de la artillería, ¿no? Que esto fue una constante en estos frentes, ¿no? De Madrid-Guadalajara, ¿no? Y en algunos episodios a un margen concreto que analiza Ruth Casero. Es decir, que no solo entenderemos mejor un conflicto que vivimos entre el 36 y el 39, aunque sus consecuencias son bastante mayores, ¿no? Sino que nos permite entender un poco, yo creo, la realidad contemporánea que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco... Y yo creo que es el primero de un libro, ¿no? De un historiador, ¿no? Que cierra, ¿no? Yo creo un ciclo, ¿no? De estudio de 10 años, ¿no? En profundidad, en un territorio amplio. Piensen ustedes que estamos hablando nada menos que Toledo y Guadalajara. Es un territorio vastísimo. En el caso de Toledo, iría prácticamente a la juez hasta Talavera de la Reina, ¿no? Y en el caso de Guadalajara, desde Guadalajara a los Montes Universales en Cuenca. Yo, por ejemplo, que he prospectado el término municipal de Cuenca, un segmento, ¿no? De esa parte de los montes, eso son meses de trabajo de campo, ¿no? Entonces yo creo que también hay que valorar la magnitud de ese trabajo y sobre todo por intentar simplificarlo de una manera menos, pues en un libro de 500 páginas, ¿no? 3 años, un espacio geográfico amplio y ir secuenciando esos episodios, ¿no? Y también he de agradecer en la lectura, ¿no? Bueno, que permite esa lectura un poco secuenciada, ¿no? De cada uno de los episodios, reposar, revolverlo a releer y entender un poco esta mecánica. Y poco más tengo que decirles. Yo les animaría a que lo lean. Yo soy así un poco lector ávido y voraz y me lo leí de tirón. Ya lo había leído 2 veces, ¿no? Pero realmente yo creo que hice un esfuerzo inmenso para que no fuera una tesis doctoral publicada, ¿no? Sino un libro hecho, ¿no? Y es un trabajo de 10 años y una tesis que es el trabajo de una vida. Yo se lo digo que yo hice mi tesis, un tocho ahí de 5 tomos infumable, que yo no he sido capaz de hacer una obra divulgativa de mi trabajo académico, ¿no? O sea que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, les animo a que lo lean y bueno, la presentación que va a hacer, que será buena sin duda, pues les animará a leerlo, ¿no? Y luego verlo, pues por supuesto, no es una obra definitiva, pero yo creo que cambia y anima a ver el conflicto pues desde otras perspectivas, ¿no? Bastante más amplias, ¿no? Así que aquí acabo. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Tengo que empezar agradeciendo, bueno, a Jefrema, a José Antonio, que siempre que nos llaman, pues es, como describía Jorge, pues es un momento emocionante, ¿no? Porque sois los veteranos aquí del sector, entonces es una alegría, venir de aquí de cabeza de cartel a este festival, está muy bien. Bueno, realmente en el capítulo de los agradecimientos tengo que mencionar a una persona que no está aquí, pero ha estado en otras, que es Guzmán Gómez Bravo, que ha sido el director de mi tesis doctoral, que es el origen de este libro. Nosotros desde nuestro punto de vista pues siempre hemos creído en que el conocimiento, sobre todo si se hace a través de las instituciones públicas o si tiene algún tipo de financiación pública, no ha sido el caso de mi tesis, pero sí que la ha hecho en esta casa, ¿no? En la Universidad Complutense de Madrid, pues debe ser de acceso libre y abierto, así que la pueden consultar de forma gratuita en el repositorio institucional de la Complutense. Por esa razón quería hacer algo diferente. Quería coger ese material y no solamente hacerlo más legible, sino añadir algunas cosas que bueno, quedaron fuera, ¿no? del documento académico final, pero que creía que eran importantes para la narración general de los hechos y también quitar bastantes cosas. Quitar una introducción farragosa, pero que es muy de este tipo de trabajos y quitar algunas... Bueno, realmente estoy bastante contento con el resultado y tengo que, en el capítulo de los agradecimientos, mencionar también a la editorial, que la conocerán, Despertaferro, que se anima con esto a cubrir un vacío de su línea que era tratar la Guerra Civil Española
es el primero o el segundo de los volúmenes que ellos publican con esta temática. El primero es un libro de fotografías. Esto es la primera obra, bueno, pues digamos, nacida de una investigación en archivos y de una investigación de origen académico. Así que, bueno, es un privilegio enorme pues estar en una de las editoriales de historia pues con más difusión y que genera más respeto, ¿no?, de este país. Bueno, los frentes del centro, los frentes olvidados de la guerra civil, yo he acotado pues eso a partir de la primavera de 1937, cuando pasan ya los grandes acontecimientos del sitio del Alcázar, de los combates en torno a Madrid, de la batalla de Guadalajara, para hablar estrictamente de lo que ocurre en esos frentes en su fase de estabilización y hasta el final de la guerra, que es un espacio de tiempo bastante amplio, ¿no? Desde, bueno, realmente son 2 años, desde primavera del 37 a primavera del 39. Sabemos todos que la guerra civil siguió por otros medios, ¿no?, después de ese 1 de abril, pero bueno, he decidido circunscribir, ¿no?, el objetivo del trabajo pues al conflicto bélico en condiciones de igualdad, reglado, ¿no?, en esos frentes pues que remiten a las guerras de posiciones de principios bueno, desde finales del siglo XIX, pero especialmente a la Primera Guerra Mundial. Estos frentes, estas alas o flancos del Frente de Madrid, han sido englobados siempre pues, en los llamados frentes secundarios, o en un término que acuñó el hispanista Michael Seidman en un artículo que fue seminal en 1999, luego traducido al castellano, frentes en calma de la guerra civil. En esta, bueno, en esta obra de Seidman pues, se habla de muchas cosas, pero se caracteriza en varios puntos a estos lugares pues como espacios en los que no pasaba demasiado a nivel bélico, no había grandes iniciativas estratégicas, no, bueno, estaban al margen de las grandes batallas que todos hemos oído, ¿no?, pues de Brunete, Aragón, Teruel, el Ebro. Y eran frentes en los que, bueno, según esta interpretación, se encajaba muy bien esta idea de la guerra civil de la vaquilla de Berlanga, ¿no?, en la que los contendientes pues, estaban un poco menos que en un retiro vacacional, un poco más incómodo que en las vacaciones, pero al fin y al cabo sin dispararse demasiado y pactando treguas, cambiando tabaco por papel de fumar, preguntando al enemigo por la novia, ¿no?, esta guerra a medio camino entre un sainete, un sketch de Gila y bueno, pues un esperpento, ¿no?, de typical Spanish. Yo he tratado de contradecir en cierta medida esta teoría, centrado en, bueno, unos frentes muy amplios, pero que habría muchos más que contar, ¿no? Está el frente de Aragón, que prácticamente no se mueve en toda la primera mitad de la guerra y que pasan un montón de cosas también. Los frentes de Andalucía, Extremadura, hay un libro bastante bueno, ¿no?, sobre el frente extremeño que también me ha servido de inspiración para este trabajo y que también disecciona y contradice esta idea de los frentes en calma. ¿No hubo calma en estos frentes? Claro que la hubo. Aquí, vamos, yo es el testimonio gráfico más explícito que he visto de esto, quitando una fotografía que anda por ahí, una tregua en la Cuesta de las Perdices. Esta panorámica del frente de Toledo, que bueno, pues están ahí unas figuritas en lontananza. Esto es la cabeza de puente de Toledo. Y está ahí escrito, creo que se puede leer con facilidad, ¿no? Esos milicianos rojos que aceptan el tabaco que le regala un soldado nacional, según pone ahí. Claro que hubo treguas, claro que hubo momentos de calma, claro que hubo momentos de aburrimiento, pero era el frente de Toledo en mayo de 1937, cuando las tropas de Lister, apoyadas por carros de combate soviéticos, se lanzaron sobre las posiciones fortificadas tomadas recientemente por Jaume, y en asaltos a la bayoneta pues llegaron a tomar y a cambiar varias veces de manos alguna de estas posiciones ante el amparo de la artillería franquista que se defendían
también con los antiaéreos alemanes que tuvieron su primer uso como anticarros precisamente en esta batalla, ¿no? En la batalla del sur del Tajo, la batalla del Cerro de los Palos. ¿Fue acaso un frente en calma pues la zona de la carretera general, de la carretera de Francia en Guadalajara, en el siguiente mes, en junio de 1937, cuando los soldados de las brigadas internacionales, los germanoparlantes, guiados por el comandante Hans Kahle, envolvieron el espolón de Utande, haciendo prisioneros o matando a la totalidad de sus defensores y generando pues, lo que fue el día más sangriento del frente de Guadalajara, si excluimos probablemente alguno de los días de la ofensiva del Alto Tajuña? Ese es un frente en calma. ¿Fue el frente de Seseña, el saliente de la Cuesta de la Reina, un frente en calma? Un frente que remite inevitablemente pues, a ese barro de Verdún que menciono en el libro y que fue escenario de hasta 7 asaltos frontales en diversos momentos de la guerra, 7 batallas en regla, por el dominio de ese punto estratégico que era el Vértice Reina. Ese lugar donde murieron montones de brigadistas internacionales, en este caso los francófonos, la 14 Brigada Internacional, en octubre de 1937, o ese lugar del Valle Grande, ¿no? Al norte de Seseña, donde se abatieron 18.000 proyectiles de artillería en kilómetro escaso cuadrado en solo unas horas, el siguiente octubre, en octubre de 1938. ¿Es un frente en calma el del Alto Tajuña? Que sí, durante buena parte de la guerra pues es un lugar bastante paralizado, sin grandes operaciones bélicas, pero que cobra una vida tremenda y salvaje a partir de principios de 1938. Ahí tenemos el bombardeo de Cifuentes, ¿no? Todo plagado de explosiones. Y realmente en ese telón de fondo pues, se desarrolla probablemente la mayor de las batallas secundarias de estos frentes del centro, que es esa ofensiva del Alto Tajuña entre marzo y abril de 1937, que al menos iguala las bajas de la batalla de Guadalajara famosa, ¿no? De la de marzo del 37, de la derrota del CTV. ¿Es esto acaso un frente en calma? ¿Es un frente en calma el de la Sagra, perdón, el de la Jara en Toledo, el de la comarca de la Jara, donde se libra una batalla terrorífica con 45 grados centígrados en pleno verano de 1938, en la que los sublevados embolsan y liquidan todo el occidente toledano, causando un éxodo de la población civil que no se veía desde la marcha del ejército de África? Bueno, las conclusiones cada uno las puede sacar, ahí están en el libro las mías personales, fruto de estos años de investigación, pero bueno, yo creo que no, la respuesta es no. Y he contado algunos episodios especialmente cruentos o algunos puntos negros de esa terrible guerra civil en esos frentes olvidados de Castilla, pero es que el día a día en esas trincheras no era fácil. Acabo de venir de otro frente olvidado del centro, que es de la Sierra de Malagón, cerca del Escorial, que hemos estado ahí, bueno, una pequeña excavación arqueológica para el plan de fortificaciones de la Comunidad de Madrid. Y está todo sembrado de metralla. El último día hemos sacado dos proyectiles completos de 65 y 75 milímetros en un lugar en el que sí que no hubo grandes ofensivas después de los primeros días de la guerra, ¿no? Entonces, creo que es lo que narro en el libro, pues es extrapolable a otros muchos lugares y obliga por lo menos a cuestionarse si el relato imperante pues es verdaderamente así. No soy el primero que cuenta o que habla de todos estos encuentros bélicos, pero sí que el que creo que es el primero que lo ha sistematizado de alguna manera, ha tratado de ver en conjunto. Y el conjunto es bastante sobrecogedor, porque es que no pasa un mes de la guerra sin que haya una operación importante. Importante defino pues cuando intervienen efectivos de al menos una brigada por alguno de los dos contendientes, muchas veces superan esos efectivos y en muchas ocasiones pues intervienen medios modernos, como llamaban los oficiales en aquellos días, como la aviación, los carros de combate o la artillería moderna, ¿no? Entonces, bueno, esta guerra que se libra en unos escenarios marginales, ¿no? Cuando uno tiene en cuenta el ciclo estratégico de las operaciones globales después de esa primavera del 37,
pues se ubica en unos lugares que están muy cerca de nosotros a día de hoy, en este mundo hipercomunicado en el que vivimos, por carretera, por teléfono, por lo que sea. Mi tesis se titulaba, no por curiosidad, los flancos del asedio, ¿no? Es que la sombra de Madrid siempre se proyecta, ¿no?, sobre esas dos alas, esos dos flancos de ese frente estabilizado de Madrid que nunca dejó de estar fuera de las mentes de los estados mayores centrales de ambos bandos, ¿no? Jorge Martínez Reverte definió como una obsesión estratégica para Franco la cuestión de la capital, la cuestión de Madrid. A pesar de que el curso de las operaciones estratégicas se desplaza a otros lugares, ¿no?, que hemos mencionado, pero siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí latente y nunca se le va de la vista. Y en consecuencia, a los estados mayores republicanos, pues obrando a la defensiva, pues les pasa un poco lo mismo, ¿no? Que nunca pierden de vista que Madrid puede ser un elemento decisivo para la guerra, aunque las grandes operaciones de cerco hayan ya pasado de allí. El frente de... Bueno, las dos alas, decía... bueno, un libro que me encanta, que es El rostro de la batalla, que todos los frentes tienen sus propios caracteres, sus propios olores, sus propios... su propia percepción sensorial, ¿no? Y es que Toledo y Guadalajara, a pesar de ser genéricamente Castilla, ¿no?, el centro, la zona centro, pero son dos provincias enormemente diferentes, aunque durante la guerra se comportan de forma simétrica, ¿no?, de alguna manera. He definido la guerra en Toledo como una guerra periurbana. ¿Qué es esto de periurbana? Pues que se libra en torno a las grandes ciudades dentro del estatus provincial, ¿no? Tenemos ahí marcadas Talavera, Toledo y Aranjuez, que queda fuera, queda ya dentro de la provincia de Madrid, pero obviamente en el límite, ¿no?, en el mismo límite, y el frente pasaba por esa tremenda Cuesta de la Reina. Por lo tanto, es una guerra muy marcada por esos lugares que son una referencia mental para los combatientes, un lugar de descanso, un espacio en el que refugiarse cuando no están desplegados en primera línea. Es una guerra muy diferente de la que se libra en Guadalajara. Las ciudades que tenían una cierta relevancia a nivel provincial y que estaban cerca de los frentes, pues podían ser Sigüenza, Brihuega, Molina de Aragón, que en cualquier caso son ciudades muy pequeñas, son pueblos a día de hoy realmente, aunque tengan un carácter urbano y de centro comarcal. Por lo tanto, es una guerra mucho más agreste, así es como la he definido frente a ese aspecto periurbano de la guerra en Toledo. Una guerra librada en el páramo, en el vacío, en la nada, ¿no? Es la España vacía a día de hoy, pero es que también lo era en 1937-38. Era una zona enormemente despoblada, no tantísimo como ahora, pero que nunca tuvo todas estas comarcas que hemos mencionado, del Alto Tajuña, el Alto Tajo, todo el entorno de la carretera general, el Sorbe, nunca han tenido tanta población como en estos 3 años de guerra. Es algo que uno se da cuenta de ello también cuando pisa el terreno, ¿no?, y continúa todo plagado de chatarra bélica y de fortificaciones. Allí hubo miles de hombres, decenas de miles de hombres, ¿no?, a lo largo del transcurso de la guerra, y que, claro, en lugares donde habitualmente, pues en todas esas comarcas solo sumaban pues unos pocos cientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Alto Tajo, ¿no?, uno de esos vacíos demográficos de España ya en aquellos años. Inicialmente en estos frentes, inicialmente me refiero en esa primavera del 37, pues he tratado de contabilizar los efectivos que cubrían estos dos frentes, algo complejo. En ocasiones he tenido que pecar de cierta inexactitud, no he podido alcanzar la precisión que me gustaría, porque es que bueno, los datos son siempre parciales y cuando no lo son corresponden a épocas levemente distintas en las que puede cambiar la cosa. En Toledo, pues estamos hablando de que había unos 25.000 soldados sublevados frente a unos 16.000 republicanos. Realmente esta situación se espeja o se contrapone a la que ocurría en Guadalajara, donde se invertía la proporción. Había más tropas de la República que de los sublevados. Había unos 24.000 soldados franquistas
por 28.000 republicanos. Acababa de terminar la batalla de Guadalajara, por lo tanto es un momento hasta cierto punto delicado para tomar estas cifras como verdades absolutas, porque todavía estaba un poco inflado el frente, ¿no? A nivel de número de soldados. Pero en general, y haciendo números gruesos, habría unos cerca de 50.000 soldados franquistas desplegados, 49.000, algo así, por unos 44.000 republicanos en los frentes de Toledo y Guadalajara, lo que contradice uno de los mantras que siempre se repiten, ¿no? De que siempre los republicanos tenían esa superioridad numérica en todos los sitios donde se desplegaban sus unidades. No fue así al principio y no pudieron aspirar en estos lugares pues más que a ligeras superioridades locales en determinados momentos, ¿no? Coincidiendo con las ofensivas locales o estratégicas que se montaron. Bueno, pensaba hablar un poco de este desarrollo operativo durante la guerra, pero está en el libro, está en la tesis, lo pueden leer. Creo que me voy a saltar un poco para dejar un poquito de espacio al público, que me preguntéis, me interpeléis, me contéis cosas nuevas, ¿no? Que siempre lo hablaba hace unos minutos con una persona que ha venido a hablarme pues, de su historia familiar, porque es que la guerra es un fenómeno humano estrictamente, ¿no? A veces los que trabajamos con la materialidad y en fortificaciones se nos olvida ese rostro humano, pero creo que siempre tiene que estar en el centro de lo que pensamos y de lo que hacemos y de lo que publicamos de lo que publicamos. Así que para nosotros, y hablo siempre en plural, porque aunque el libro está firmado por mí, pues siempre es un esfuerzo colectivo hacer una obra de este calado, pues es algo importantísimo mantener esa referencia, ¿no? Las historias de vida, qué pasa con el soldado de a pie, pero también con las circunstancias personales de los mandos, que a veces también decimos, no, es que el soldado de a pie. Los mandos también pasaban por los frentes, a veces también sufrían, a veces también les bombardeaban, y también nos interesa esa experiencia bélica desde ahí, ¿no? Siempre desde la humanidad, ¿no? Yéndome a los grandes ciclos, digamos, de este espacio de la estabilización en los frentes del centro, es relativamente complicado establecer una periodización porque cada frente tiene sus propios condicionantes, aunque unos dependen de los otros y los dos a la vez del de Madrid. Pero hablando en general, podríamos hablar de una primera fase de forcejeo inicial en la que todavía se están los frentes adaptando a la realidad de que el curso estratégico de las operaciones se ha alejado de allí, que duraría durante buena parte de 1937. En los puntos relevantes de ambos frentes pues hay operaciones de tipo local tratando de alcanzar posiciones ventajosas con respecto al enemigo, porque todavía pesa muchísimo esa aspiración a la guerra móvil que llegó hasta las puertas de Madrid en noviembre del 36, ¿no? Esto ya desaparece a partir del final de 1937 para dar lugar a una fase nueva hasta cierto punto. Es una fase marcada por las iniciativas de distracción por parte de los republicanos. Ya hubo algunas antes, sobre todo durante la batalla de Brunete, ¿no? Creo que la batalla de Brunete obliga a verla con ojos un poco más amplios de lo que se suele mirar. Y es que fue realmente un conjunto de operaciones de diverso calado que se repartieron por todos los frentes de la península. Y es que Vicente Rojo creía en esta cuestión de las operaciones distractivas. Creo que todavía está por definir si llegó a ser efectivo y hasta qué punto esta política de operaciones de distracción, que sobre el papel tenía muchísimo sentido, pero que luego en la realidad, bueno, pues puede que dilatasen las operaciones, pero no fueron capaces de darle un vuelco a la guerra, ¿no? Como se aspiraba. Estas operaciones de distracción, yo diría que llegan en general, quitando excepciones, hasta junio de 1938, cuando ya los sublevados recogen la iniciativa en estos frentes olvidados del centro y pasan al contraataque, ¿no? Entre junio y septiembre del 38, especialmente en el frente de Toledo, pues hay una reorganización y hay una puesta en marcha de operaciones locales de mayor o menor calado, esa ofensiva de la Jara que mencionaba antes, ¿no? Que fue la mayor ganancia territorial de los frentes secundarios desde los días de 1936 y que también aparecía, bueno, pues hasta cierto punto sin documentar, ¿no? Se había contado
parcialmente, se había hablado de de la caída de la comarca de la Jara, pero no de todo el ciclo de operaciones previo que se remonta a la primavera de 1938 y que no tiene sentido lo uno sin lo otro, ¿no? Hay un forcejeo ahí en torno al puesto de mando republicano de la 46 Brigada Mixta, en La Estrella y todos los alrededores, ¿no? Todo ese callejón sin salida que hablaba el profesor Ruiz Alonso, que está entre Extremadura, El Tajo y Toledo, Ciudad Real, que no puede entenderse, insisto, lo uno sin lo otro. La última fase de la guerra pues está marcada por una serie de iniciativas republicanas de corto alcance, a veces con una importante pátina guerrillera, pero que demuestran que hay todavía un espíritu ofensivo, todo lo limitado que se quiera, un espíritu de resistencia que preconizaba Negrín y que se ve también en estos frentes olvidados, aunque los combatientes que los tuvieron que padecer se quejaban hoy diríamos, del abandono institucional, ¿no? De que el gobierno y las Fuerzas Armadas no les daban los medios que precisaban, no apoyaban las iniciativas que los mandos locales diseñaban, pero sí que mantienen un pulso y sí que, bueno, pues las últimas iniciativas del ejército franquista en Toledo antes de la ofensiva final demuestran que hay un enemigo armado delante que está dispuesto a vender caro cualquier avance. Hablo de la operación de octubre de 1938 en Seseña. Es de alguna manera el canto del cisne del ejército republicano en estos frentes secundarios, donde, bueno, pues unas unidades hasta cierto punto reducidas son capaces de hacer las cosas relativamente bien, de alimentar el combate con eficiencia, cosa que no había sido el caso en buena parte del resto de la guerra, y de poner en jaque al general Ponte, que aparece como uno de los, no me gusta hablar de villanos ni de héroes, el título del libro va un poco por ahí, pero si hay que categorizar de alguna manera el comportamiento del que fue el jefe del Frente de Toledo durante la segunda mitad de la estabilización, pues bueno, fue un personaje con bastante pocos escrúpulos, ¿no? Su figura se parece bastante a la de los grandes gerifaltes de la Primera Guerra Mundial en cuanto al poco aprecio que sentía por las vidas de sus hombres y que estaba dispuesto a sacrificar pues lo que hiciera falta con tal de obtener un éxito local o tapar un fracaso, ¿no? Como fue el caso de la ofensiva esta limitada por la Cuesta de la Reina en octubre de 1938, donde llega a manipular algunos de los partes de operaciones y donde llega a dar información falsa a los jefes de una de las dos columnas actuantes para que, bueno, pues para que algo que ha sido inicialmente un fracaso se insista de la misma manera por el mismo lugar para ver si, probando suerte una vez más a una costa de las vidas de muchos de sus soldados, pues cambien un poco las tornas sin éxito. Adelanto. El final, el final de la guerra civil está marcado en general por el golpe de Casado, ¿no? Es lo que abre las puertas a ese último acto dramático desde el punto de vista de la República. Y es en los frentes secundarios el final de toda esa resistencia. Todo ese pulso que se mantiene en los últimos meses de la guerra hasta marzo del 39, pues se ve interrumpido radicalmente pues con el golpe del coronel Casado y con el concurso de uno de los grandes protagonistas de estos frentes secundarios, que es Cipriano Mera. Hace muy poquito se ha publicado una obra de Carlos Píriz sobre la quinta columna, que pone negro sobre blanco algo que sospechábamos muchos, y es que sigue siendo muy polémico afirmarlo, pero creo que está documentado con bastante seriedad en esta obra de Píriz, y es que Cipriano Mera al final de la guerra, pues no sé si llegó a ser un traidor, pero llegó a comportarse como tal, ¿no? Puso tenía unas rencillas con el gobierno de Negrín que llegaron a lo personal. Uno de los hallazgos de última hora que llegaron a tiempo de meterse en la edición de este libro, pues fue el origen precisamente de esa enemistad personal entre Mera y Negrín, y que creo que es el desencadenante de ese final tan triste, ¿no? De confrontación entre las propias fuerzas republicanas. Lo dejo ahí, bueno, para que los que tengan curiosidad pasen por caja. Realmente, bueno, pues Cipriano Mera es el brazo ejecutor del golpe de Casado desde Guadalajara para agotar la resistencia
aquí en Madrid, y ya nada vuelve a ser lo mismo, aunque formalmente se mantiene el Ejército Popular de la República, se le priva de su simbología, los líderes están ya en el exilio y, bueno, pues Franco quería tener no un final pactado, sino una derrota absoluta del enemigo, y la tuvo con el telón de fondo del Frente de Toledo. Ahí tenemos en esta imagen pues un trincherón que estuvimos por allí prospectando hace ya más de 10 años, en lo que fue durante la batalla del sur del Tajo la posición número 7, y donde están pues ahí acampados los soldados italo-españoles de el CTV en la víspera o en los instantes previos al gran bombardeo artillero que precede a esa ofensiva final por la cabeza de Puente de Toledo, que es una operación militar enorme, ¿no? Con unas cifras que si estuviesen en otro contexto, pues serían las cifras de una gran batalla. Lo que pasa es que no hay enemigo delante, básicamente, ¿no? Sí que hay, bueno, alguna resistencia testimonial, a pesar de lo que se ha dicho, pero no es una batalla, ¿no? Es un paseo militar, básicamente escenografía casi wagneriana, ¿no? Con esos bombardeos en alfombra, esa aviación que peina masivamente los cigarrales y los montes de más allá, y con esa infantería, caballería, carros que avanzan simultáneamente, pues como haciendo grande la coordinación perfecta, como recoge un documental firmado por los alemanes y que caracteriza todo, pues eso, como algo casi operístico, ¿no? ¿Qué viene después? Pues esas columnas de prisioneros que vemos en la fotografía superior, decenas de miles de prisioneros que acaban hacinados en unas condiciones deplorables en los campos de clasificación, en los campos de concentración temporales, como el de Jadraque, el de Casa del Guarda, que hemos estado excavando hace también unos meses, y que, bueno, pues son la antesala de muchísimos años de humillación, derrota y de continuación de la lucha también por otros medios, ¿no? ¿Por qué no decirlo? La ofensiva final cierra un ciclo que estuvo marcado por varios hechos diferenciales en estos frentes secundarios. Uno de ellos es la oposición entre la vanguardia y las operaciones militares más clásicas y menos imaginativas, ¿no? El empleo masivo de la artillería. He hablado de esa preparación artillera en octubre del 38 frente a Seseña, pero es que hay más episodios durante los que se demuestra eso de que bueno, esa máxima errónea, ¿no? Que la historia ha demostrado una y otra vez que es errónea, de que si un ataque no funciona hay que repetirlo por el mismo sitio, de la misma manera, pero con más medios, ¿no? Con más bombas. En la ofensiva del Alto Tajuña hay otra preparación artillera terrorífica que rivaliza, ¿no? Con alguno de los días de estas grandes batallas que tanto han sonado. Que es la que cae sobre el puntal del Abejar en la contraofensiva sublevada. Los franquistas tuvieron siempre la superioridad artillera, y creo que es una de las causas de que las cosas pasen tal y como pasan en estos frentes del centro. Otro de los hechos diferenciales es lo que puede verse en las imágenes, que es la guerrilla, ¿no? El papel de las fuerzas guerrilleras organizadas por la República, lo que luego sería el 14 Cuerpo de Ejército Guerrillero, pero que bueno, realmente los frentes de Guadalajara y Toledo son los lugares perfectos por una cantidad de condicionantes que no entraré a valorar ahora mismo, pero son lugares en los que hay una actividad guerrillera continua desde el principio de la guerra prácticamente, y brillan especialmente dos momentos. Uno es julio de 1937, coincidiendo con la batalla de Brunete. Vicente Rojo diseña, junto a esas operaciones secundarias de las que hemos hablado de distracción, pues una serie de incursiones guerrilleras en la retaguardia sublevada del Frente del Tajo que pretendían cortar las comunicaciones y cortar esa línea de ferrocarril y esa carretera fundamentales que pasan por el norte del Tajo y que sirven para abastecer la ciudad universitaria, todo el frente de Madrid, ¿no? Esa parte vital atacada por las fuerzas regulares de la República en la ofensiva de Brunete, y que esos guerrilleros preparados y guiados por Starinov, el padre, digamos, de las operaciones especiales soviéticas, que luego tendría un papel de enorme responsabilidad en la Segunda Guerra Mundial y después, lo logran. Y es que logran, durante prácticamente una semana, en el entorno de Talavera, tener cortadas esas dos vías de comunicación fundamentales. No entra y sale nadie de Talavera en esos días, y mucho menos convoyes militares vuelan
decenas de ferrocarriles, de camiones, causan realmente una catástrofe en la retaguardia sublevada. Y creo que, aunque ha pasado desapercibido, es una de las causas fundamentales para que se detenga la ofensiva del norte y Vicente Rojo logre uno de los éxitos de ese plan de Máximos, que era eso, parar los planes de Franco en Vizcaya. No puede traer a sus reservas de Andalucía, de Extremadura, y por lo tanto tiene que recurrir a que venga la infantería de las brigadas navarras principalmente, ¿no? Del Frente Norte. Por lo tanto, es algo que creo que sí que tiene un alcance estratégico, sí que llega a tener una importancia enorme, aunque ha pasado desapercibido. Ese otro momento clave de esos dos que me refería coincide con la otra gran batalla de 1937, que es la batalla de Teruel, ¿no? Ya montando con el año siguiente. Y es que, miméticamente a lo que ocurrió en Brunete, pues se diseña también una auténtica ofensiva guerrillera, en este caso guiada por otro extranjero, Richard, alemán, voluntario alemán, pero que muy pronto deja el mando porque es reclamado desde la Internacional Comunista y acaban guiando a sus unidades pues tropas españolas, ¿no? Oficiales españoles. Se introducen por una comarca que es la comarca de Molina de Aragón, del Alto Tajo y alrededores, que está en el triángulo polar de la península ibérica, ¿no? De Albarracín, de Teruel, Molina. Como bien ha retratado Vicente Aupí, ¿no? en su obra sobre la batalla de Teruel. El Observatorio Climatológico de Molina de Aragón da temperaturas aún más bajas que los datos que se contaban para Teruel. Por lo tanto, estos guerrilleros que estaban operando en algunas partes en las estribaciones de los Montes Universales se debieron enfrentar a unas temperaturas que, bueno, aventuro ahí especulo con ello en el libro, pero realmente atroces, ¿no? Ahí en mitad del territorio enemigo, en mitad de la ventisca, rodeados por una aurora boreal, con bajas producto de la congelación, y aún así logran contribuir también, creo, de manera decisiva al cierre del cerco sobre Teruel, porque retrasan muchísimo el traslado de las reservas franquistas que estaban desplegadas en el frente de Guadalajara. Por eso se escoge ese lugar. Y es que estaban preparadas para avanzar sobre Madrid, repitiendo con más medios, más material, lo que habían intentado en marzo de 1937. Estas fuerzas guerrilleras, pues realmente lo que hacen es, bueno, pues sabotear las vías de comunicación nuevamente, en este caso, en toda esa comarca, y evitar que las reservas franquistas fluyan con la rapidez debida hasta la ciudad semicercada en aquel momento de Teruel. Es algo bastante raro en la guerra civil, que los franquistas trasladen sus reservas de forma lenta. Los historiadores clásicos militares siempre han dicho que una de las bazas del ejército franquista fue su capacidad para movilizar muy rápido las reservas. Pues bien, en Teruel esto fracasa y es reconocido por algunos de estos historiadores, y creo que parte de esa responsabilidad está, aparte de la climatología, ¿no? Que es la gran cabeza de turco de Teruel, en los guerrilleros republicanos. Bueno, realmente he anticipado algo de las conclusiones, ¿no? A medida que iba hablando. Pero es que la conclusión más importante a la que he llegado es que la guerra civil en Toledo y en Guadalajara es una guerra total. Es parte de ese conflicto totalizador que engloba al Estado, a España, durante esos años. Y se lucha con una ferocidad tremenda, ¿no? Causando un gran sufrimiento a la población civil, involucrándola en la lucha, con tácticas muy modernas en ocasiones, otras veces no tanto, y con un derroche de bajas que, para ser estos lugares que nunca habían generado pues una atención monográfica por parte de la historiografía, ¿no? de más altas miras, pues en el periodo de estabilización pues son bastante elevadas, ¿no? En Toledo hay más de 17.000 bajas durante este periodo, ¿no? Durante estos 2 años de la estabilización, y en Guadalajara pues más de 9.000. Si totalizamos, contamos también pues todo el ciclo operativo previo a la estabilización, las cifras globales se acercan a 50.000 bajas, ¿no? en estos frentes, que son cifras, bueno, propias de un conflicto moderno, ¿no? Como era la Guerra Civil Española. Siempre estamos tentados de compararlo con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es una excepción, ¿no? La Primera Guerra Mundial es otra excepción. En cuanto a los conflictos nacionales, realmente la Guerra Civil se luchó con una intensidad operativa brutal.
Solo las cifras no hablan, ¿no? No dicen nada. Pero es que también, bueno, desgrano a lo largo del libro pues muchos testimonios y mucha documentación primaria, muchas voces de primera mano de por qué creo que la guerra civil en Castilla pues también fue una guerra total. Otra de las conclusiones, y perdonadme la macarrada de poner aquí a Martínez Bande y a Salas Larrazábal aureolados de santidad, es que hay que quitarle las aureolas. No son delincuentes historiográficos, pero son seres humanos que cometen errores y que a veces manipulan y que tienen un historial personal que, bueno, que es hasta cierto punto es lógico, ¿no? Que barran hacia donde barren. Creo que hay que proceder desde la historia militar a una revisión crítica de lo que dicen estos señores, cuyas obras son de referencia ineludible, son enciclopédicas, contaron con grandes equipos a su cargo, y siguen siendo pues, obras que en algunos aspectos no se puede estar sin ellas, ¿no? Que ofrecen una primera aproximación a lo que ocurre, pues fundamental. Pero he encontrado manipulaciones flagrantes, ¿no? Hablo de ellas en el libro. No es serio, no es propio de una historiografía moderna. Yo tendré mi sesgo ideológico, claro que lo tengo, no lo niego, pero en cuanto a los datos, en cuanto a las citas, trato de no manipular, y si hay alguna manipulación, por favor, decídmelo, que no es intencionada. Las interpretaciones son interpretaciones, los datos son datos. Y aquí creo que la honestidad proverbial y la aspiración a dar cifras y datos definitivos de estos dos autores, pues bueno, creo que queda un poco en entredicho, y creo que es una labor por hacer y que sería interesantísimo extrapolarlo a otras cuestiones aparentemente muy estudiadas, ¿no? Hay que diseccionar bastante lo que dicen. A veces dan en el clavo y otras veces, como digo, obvian cosas importantes o directamente se lanzan en la manipulación. Y con esto, bueno, quiero pasarles la palabra, como decía antes, me interesa mucho lo que tienen que decir. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y sí, hay tiempo ahora por preguntas y pasamos el micrófono y Quería preguntarte tu opinión, que tú que tienes muchos más datos sobre eso, si precisamente esos frentes secundarios o de encalma no son en parte porque en ellos no actuaron los grandes generales comunistas, sino que estuvieron precisamente en las grandes batallas. Y, por ejemplo, el Guadalajara, pues siempre le recriminaron a Mera, al anarquismo, que era un frente inactivo, igual que le recriminaron al frente de Huesca, ¿no? Y también una segunda pregunta, aunque no era directamente ahí, pero en el famoso Plan P, el frente de Toledo hubiera intervenido de manera muy fuerte, ¿no? Bueno, empezando por lo de Mera, Mera creo que en un momento dado pasa a ser casi un militar de carrera. O sea, él lo reconoce en sus memorias, que él se empapa de los manuales militares, él siempre tiene mucha humildad en ese tipo de afirmaciones, pero ahí está. Entonces es muy fiel a sus superiores. Entonces, hasta en la ofensiva de la Totapuña, que algunos han planteado como una confrontación entre Mera y las tropas africanas, ¿no? Que movilizaron, mandadas por Rada, ya como parte de la contraofensiva franquista y demás, pues no es sino un encargo. Es un encargo de Vicente Rojo a Miaja y de Miaja a Mera. Mera no hace prácticamente nada sin que lo autoricen desde arriba. Cuando estuvo al frente del cuarto cuerpo de ejército Perea, parece que era otra cosa. De hecho, en las memorias de Perea hay una anécdota bastante graciosa, que es que cuando los republicanos toman una serie de pueblos después de la batalla de Guadalajara, ya en mayo, haciendo un avance y ocupando un montón de terreno sin ocupar, en el que sí que hay algunos combates y demás, pero sobre todo es un avance por tierra, una amplísima tierra de nadie, pues parece ser que no estaban avisados los de arriba. Y parece ser que el ministro de Defensa, Prieto, se cogió un cabreo bastante importante y el periódico CNT sacó una caricatura alusiva al tema
Indalecio Prieto, que no era especialmente estrecho de cintura, merendándose pueblos mientras Perea le miraba irónicamente. Bueno, como digo eso, realmente era un buen subordinado. Mira, hacía lo que le mandaban. Y con respecto al no protagonismo de las unidades comunistas, hubo destacados no, a ver, más allá del Líster, Modesto, el campesino, demás, en el frente este de Toledo, que es el más vital probablemente de todo el sector, la zona de Seseña, hasta Aranjuez y demás, está el mando Pertegaz, que fue luego un cargo de confianza del PC del final de la guerra. Bueno, fue el hombre en Madrid del Partido Comunista. No sé si bueno, estuvo Fernando Hernández Sánchez por aquí el otro día, ¿no? Pero bueno, él sabe mucho más que yo de esto y bueno, pues ahí estuvo este Pertegaz y demás. No son figuras de primerísima línea, ¿no? Durante el resto de la guerra como las que he citado, pero bueno, sí, no sé, quizá puede ser. Es conocida la sintonía del que mandaba ahí Vicente Rojo con los mandos de milicias comunistas y el interés, ¿no? También que le movía a confiar en ellos. Y puede ser, a nivel de los mandos intermedios y de los combatientes, ellos siempre se quejaban bastante. Vamos, los testimonios que he podido leer o los que pude entrevistar en su día, ya todos desaparecidos, de que sí que se consideraban marginados, ¿no? De alguna manera. De que estaban en lugares que tenían un potencial enorme, pero que estaban desaprovechados. Y enlazo con la última pregunta, que es sobre el plan P y todo esto. Claro, el plan P es uno de los, ahora mismo no me acuerdo de la cifra, pero igual una veintena larga de los planes que en mayor o menor desarrollo se pusieron de manera hipotética sobre estos frentes y nunca se ejecutaron. Decía Jorge Martínez Reverte que el Valle del Ebro es el gran escenario de todas las simulaciones bélicas de la guerra civil. Pues el segundo escenario es probablemente el frente de Toledo. Y el tercero, Guadalajara, que son frentes muy desabastecidos, muy descubiertos de hombres y que siempre estuvieron en las mentes de los Estados Mayores para hacer operaciones de altos vuelos. Hubo al menos un par de ocasiones, aparte del plan P, donde se llegaron incluso a movilizar tropas, a ponerlas allí y a no moverlas porque no cuajó, ¿no? Y sí, había alguna más por aquí. Otra pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo te quería preguntar sobre la batalla de Abánides, que fue dentro de, no se sabe, vamos, yo no lo tengo muy claro si fue dentro de la batalla de Guadalajara, una parte más de la batalla de Guadalajara, o fue una ofensiva concreta en el territorio de Abánides, porque según tengo entendido, por testimonio de un tío mío que estuvo en la batalla de Guadalajara, decía que allí fue una batalla muchísimo más gorda que la que tuvieron en Guadalajara con el CTV italiano. Eso es lo que te quería preguntar. Claro, probablemente él se refería a la ofensiva del Alto Tajuña, que Habana es un poco el epicentro, aunque el objetivo principal era primero llegar a Luzaga, que era donde tenían el puesto de mando los sublevados, y luego abrirse paso hasta Soria y demás, para tratar de contrarrestar la ofensiva de Aragón. Y en efecto es la mayor de las batallas de los frentes del centro ya después de la estabilización, ¿no? Hemos siempre las bajas, pues es un tema delicado, contradictorio, pero hasta donde más hemos podido afinar, un mínimo de 7.500 bajas en la ofensiva del Alto Tajuña, que ya es bueno, más o menos igual a las aceptadas comúnmente en la batalla de Guadalajara, pero con una diferencia, que la batalla de Guadalajara tuvo una movilidad excepcional, rara también en la guerra civil, y la ofensiva del Alto Tajuña pues fue una batalla salvando mucho las distancias, pero de desgaste y del tipo de las de la Primera Guerra Mundial, con la 14 División, por ejemplo, las tropas de Cipriano Mera asaltando una y otra vez varias posiciones fortificadas sublevadas que no sabían que estaban tan bien defendidas y también rodeadas de alambrada que le resultaban impenetrables sin el apoyo de carros de combate. Entonces fue una batalla muy cruda para el combatiente de a pie, ¿no? Sin el apoyo de la aviación, además, porque la aviación estaba en Aragón. Entonces hay testimonios, incluso en las partes militares, que ya sabemos que no destacan por ser muy floridos en su lenguaje, pero que ponen los pelos de punta, ¿no? De los combatientes colgados, muertos en las alambradas a la vista de todos, un comandante de batallón allí tendido, que sus propios hombres tienen que ir a rescatar porque les estaba minando la moral, ¿no? Ver al jefe allí despanzurrado colgando de las alambradas. En efecto, fue una... Hay un libro de José María de Lera, novela, ¿no? Pero que narra su experiencia bélica y sus consecuencias, que habla de lo que yo creo que es de
estrés postraumático, ¿no? De lo que luego hemos visto de Vietnam, ¿no? De los veteranos de Vietnam y de otros conflictos bélicos también, pero que acaban traumatizados hasta lo más profundo de su ser y teniendo pesadillas, falta de sueño, sueños recurrentes, flashbacks, ¿no? Que creo que una de las descripciones del ERA va por ahí, ¿no? O sea, que sí que desde luego fue terrible aquello del Alto Tajuña, sí. Sí. Una pregunta. Yo quería preguntarte, ¿se sabe el grupo de asalto que estuvo en Cuesta de la Reina? ¿A qué grupo hacía los asaltos? ¿Eran autónomos, independientes o estaban mezclados los que mandaban a la Guardia de Asalto? ¿Eran independientes de lo que eran las brigadas mixtas? Pasaron varios. Al final se les organiza una brigada, si no me equivoco es la 6ª Brigada de Asalto, por ahí está escrito en el libro, y hubo varios grupos, la mayoría eran de Madrid, bueno, menos una fase en la que se les mandan refuerzos de Extremadura y demás. No me acuerdo de memoria de los nombres de los grupos que estuvieron, están en el libro. Mi abuelo estuvo en el 30 grupos de asalto, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, uno de los grupos de asalto que estaba en la Cuesta de la Reina en octubre del 37. No sé si lo preguntas por algo familiar o por algo de... Sí, 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 eran... Sí. Hay una descripción muy buena de un libro que está inédito y que yo estoy apretando a ver si lo publican, que son las memorias de Pertegaz, de este mando comunista tan importante en esa última hora, que estuvo al mando de la 9ª División, que era de la que dependían estos grupos de asalto y la que cubría el frente de la Cuesta de la Reina, ya hacia el final de la guerra. Entonces son también unas memorias noveladas, en boca de un personaje que es él, básicamente, porque es que ves su hoja de servicios y ves los combates en los que estuvo y es punto por punto, ¿no? Cambiando los nombres propios. Pues cuenta que hace una inspección a todas las líneas de la parte más dura que le tocaba cubrir a su división, que era la Cuesta de la Reina. Entonces va pasando desde las posiciones que defendía la 77 Brigada Mixta en el sur, luego no recuerdo si era en aquella época la 18, la 45 y luego el grupo de asalto, la 6ª Brigada de Asalto. Y la 6ª Brigada de Asalto cuentan que eran los tíos mejor alimentados, más altos, más fuertes, con mejor moral y que en consecuencia les garantizaban una rotación que no sé si una semana de cada 3 estaban en primera línea, el resto en segunda línea o en retaguardia y les mandaban a Madrid o a Aranjuez a descansar una semana más, que era un privilegio, ¿no? Eran tropas de élite, estaban consideradas como tropas de élite. Hubo sus espantadas en los grupos de asalto y hubo sus cosas raras, como en todos los lados, pero al menos estaban considerados como tropas de élite y estaban en un sector bastante difícil, que era justo el entorno del vértice Reina, que era el punto más delicado por donde las líneas pasaban muy cerca las unas de las otras y los republicanos estaban a contrapendiente, además. Habla en sus memorias Pertegaz que estaban, creo que la metáfora que utiliza era como en el palo bajo del gallinero, mientras los otros estaban en el de arriba, ¿no? Y que se tenían que ingeniárselas con cachivaches propios de Galípoli, de tirarles con tirachinas granadas de mano a los de enfrente, estar ahí con periscopios mirándole la cara al contrario y demás. Sí, se chuparon una parte muy mala. Sí que hay unas memorias que están publicadas, que son las de Alonso Pérez, el otro día lo hablaba con Paco, Salida de las tinieblas, que aunque bailando fechas y demás, pero él estuvo en asalto. Él era médico, era personal médico, pero estaba en esas unidades de asalto que estuvieron en la Cuesta de la Reina, por si quieres leer algo ahí de un protagonista. Gracias. Pues creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Ahora sí, sí, gracias. Bueno, yo te quiero consultar tu opinión sobre un aspecto que a mí siempre me ha llamado la atención. Nos situamos al final de la guerra y el golpe de... ¿Se va? Vale. Y es la capacidad del cuarto plegado en Guadalajara para trasladarse en parte a la capital y ser capaz de superar, para empezar, la prueba de Alcalá de Henares, ¿no? Donde está el cuerpo guerrillero, y luego
imponerse militarmente en las calles de Madrid, en el combate urbano, teóricamente a 3 cuerpos de ejército. Y esto unido a la, no sé, afirmación que has planteado de la posibilidad de Mera como traidor a sus compañeros. Claro, él directa o indirectamente tenía al tanto a elementos de la quinta columna. Es lo que. Esto no es cosa de mi cosecha, esto es del libro de Piriz. Tenía al tanto a miembros de la quinta columna de su enfrentamiento con el gobierno y de que no estaba de acuerdo con lo que pasaba, y él en algún momento hizo manifestaciones públicas a su círculo de que si le diesen una división, una brigada reforzada, acababa con el tinglao en 2 días, que es básicamente lo que ocurre en el golpe de Casado, ¿no? Que viene desde allí. Yo no sé, o sea, es una de las incógnitas que se me plantean, pero la República, los soldados de a pie de la República creo que tenían moral todavía en aquellos momentos, a pesar del desabastecimiento, de la penuria, de todo esto, tenían moral para estar en primera línea defendiéndose del enemigo de toda la guerra, pero no para afrontar una lucha intestina. Entonces, sí que hay algunos testimonios de, bueno, sobre todo de gente de Toledo, pues que hablan que es una guarrada, ¿no? Hablando mal y pronto, tener que estarse dando la vuelta. En algunos sitios sí que se combate en firme más allá de Madrid, ¿no? Estaba en un episodio en la cabeza del Puente de Toledo, en una finca, Torre Cervatos, en la que hay tiroteos, hay un asalto, hay tal, entre fuerzas republicanas, pero yo creo que la gran masa no estaba dispuesta a eso. No tengo una hipótesis clarificadora y supongo que nadie la tiene, ¿no? De por qué se imponen con relativa facilidad. Hombre, también los grandes líderes comunistas, que eran los que mantenían también la moral, ¿no? Que eran Lister, Modesto, los que había encumbrado también la prensa, pues se inhiben de combatir. Entonces, difícilmente, ¿no? Con estas figuras de segunda línea que de repente saltan a primera, pues es difícil mantener una lucha intestina. Pero vamos, son hipótesis y teorías que ya se escapan un poco a mi objetivo de estudio. Gracias. Vale, muchas gracias. La última pregunta, tal vez, aquí. Sí. Sí, hombre. Gracias, Luis Antonio, por la estupenda conferencia. Ahora pasaré por caja, no te preocupes. No, y te quería hacer una pregunta porque tanto Lister como Rojo se quejan de que la batalla del Ebro, de que mientras Franco utiliza el 80, lo mejor de sus fuerzas, el ejército del centro, que estaba contemplado en los planes que lanzara una ofensiva, permanece quieto, no hace nada. Y la pregunta es, ¿tenía capacidad ese ejército de lanzar una ofensiva con tintes de ganar, o por lo menos de incordiar, o de haber producido un cambio en el frente del Ebro? Por una parte, creo que siempre los esfuerzos que se hicieron antes del Ebro estaban tan atomizados y eran tan parciales que no tenían capacidad para poner en serio riesgo a un enemigo que también estaba muy bien atrincherado, que había tenido mucho tiempo para defenderse y que tenía unas redes de comunicación estupendas. Pero por otro lado, especialmente el Frente de Toledo es un nido de traidores. O sea, es alucinante. A medida que uno profundiza en los mandos que, desde a nivel de cuerpo de ejército, que estuvo infiltrado pues, en la época en la que estaba Mena, su jefe de Estado Mayor era Lamas Arroyo, que publicó unas memorias interesantísimas en los años 70. Era pro Franco, vamos, tenía contactos con la falange de Santander y bueno, pues era básicamente una persona que quería que ganasen los otros y estaba y era el segundo que más mandaba en todo el frente de Toledo y Extremadura en aquel momento. Y luego hay, pues cada 2 por 3 deserciones de mandos, hay un jefe creo que llega a ser hasta un jefe de división que se pasa al enemigo. Ahora me baila entre brigada y división, pero que se pasa al enemigo a los 2 días de tomar posesión del cargo. Es un sin Dios. O sea, lo del Frente de Toledo y los mandos, creo que nunca se plantearon poner un poco de seriedad allí hasta que fue demasiado tarde, que fue ya cuando llega Prada e intenta allí poner orden, pero bueno, claro, el caos es tal. Incluso Burillo, que algunos hablan de él con cierto, bueno, como una persona enormemente fiel a la República, al Partido Comunista,
Pues en los archivos de la CNT hemos localizado un documento que hablaba de que tenía una querida, que era la hermana de un destacado líder de Falange en no sé qué pueblo de Extremadura, de Toledo, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, que estaba todo infiltrado hasta sus últimas consecuencias. Está feo hacer propaganda de otro libro aquí, pero este de Píriz de la quinta columna creo que arroja un poquito de luz, más allá de otras cosas que se han escrito sobre el tema, de hasta qué punto la República estaba jugando una partida con una mano atada a la espalda. Muchas gracias, Luis. Y ahora pasamos la palabra a nuestro presidente de la asociación, Antonio Morcillo. Luis, agradeciéndote tu presencia y tu colaboración con GEFREMA, entregamos este pequeño obsequio, un recuerdo de tu aportación a esta jornada. Muchísimas gracias. Gracias.